¿Estás ahí? Sí, doctora. Ok, entonces empezamos. Al final vamos a ver dos casos clínicos, para reforzar el tema. Algo importante en este es que vamos a tener una variedad eh, diversa de síntomas o de cuadros clínicos que tenemos que estar muy atentos porque los diagnósticos diferenciales son amplios. Sin embargo, ayuda un poco el factor de riesgo, que es el tabaquismo, y la otra también, la antecedente heredofamiliar de, pues, tumoraciones pulmonares previas en alguien de la familia de primer grado. Algo también importante es saber que no solo antes se creía que solo el tabaquismo era el principal factor de riesgo. Actualmente, hay varios estudios en los cuales las infecciones, sobre todo virales, que dejan una inflamación crónica, hacen que tengamos una cicatriz a nivel broncopulmonar, y esta pueda ser desencadenante de neoplasias. Entonces también está como muy interesante esas causas. Obviamente, pues tuvo que ser una neumonía grave viral para que en un futuro puedas tener cáncer pulmonar. Bueno, empezamos. Bueno, yo les voy a hablar de cáncer broncogénico. Pues el cáncer broncogénico va a ser un tipo de neoplasia maligna que se orienta en las células del epitelio que recubre los bronquios. Esto se refiere a las vías respiratorias principales dentro de los pulmones y es el tipo de cáncer más común de, de pulmón. Este se va a desarrollar en los bronquios y con el tiempo puede invadir el tejido pulmonar, ganglios linfáticos y otros órganos. Vas a tener la etiopatogenia, la cual la principal causa pues va a ser la inhalación de carcinógenos, que pues especialmente van a ser los fumadores. Antes se veía más este tipo de cáncer bueno, predominaba más en el sexo masculino, pero pues en la actualidad también las mujeres ya tienden mucho a fumar. Entonces, como tal, por lo que investigué, ya no hay como un sexo predominante en padecer cáncer pulmonar. También en la inhalación del tabaco, pues se estima que el 90% de los casos del cáncer de pulmón se va a atribuir al tabaquismo. Este, también hay un riesgo alto de cáncer de pulmón secundario al tabaquismo pasivo que aumenta entre 20 a un 30%. También vamos a tener otros agentes como arsénico, asbesto, cromo, níquel, radiaciones o contaminación urbana. En la parte del asbesto y también el radón, sí, son factores de riesgo que ya se comprobó que sí hay una gran relación en el cáncer de pulmón. La exposición al asbesto en particular, pues es una exposición ocupacional, pues que nos va a aumentar mucho el riesgo del cáncer en forma, pues, dosis dependiente, pero también va a variar mucho según el tipo de la fibra de asbesto. Y la no ocupacional está en menor riesgo de exposición, pero aún así sigue siendo, este, considerable. Y, la exposición, al radón, en mineros, por ejemplo, de uranio, se asoció con un riesgo pequeño, pero también significativo.
También otra cosa que puede que in bueno, otra cosa que puede influir es la radiación para el tratamiento de cánceres no pulmonares, por ejemplo, el linfoma no Hodgkins y el cáncer de mama. También otros cambios, como los histológicos por tabaco, pues, va a tener la pérdida de cilio y displasia y hiperplasia. Y también vamos a tener la predominancia de factores genéticos, inmunológicos y antecedentes de enfermedades pulmonares en la familia. Vamos a tener igual, bueno, en la sintomatología, pues la enfermedad suele ser muy asintomática en las primeras etapas. Casi siempre la gente se da cuenta ya que tiene cáncer de pulmón, de forma incidental. A esto se refiere de que a lo mejor se enfermó de otra cosa y le mandan a hacer una placa, y es ahí cuando se observan ya las tumoraciones de, pues, de que tiene cáncer. Vamos a tener diferentes síntomas. Como les menciono, esto ya suele aparecer en estadios un poco más avanzados. Vamos a tener que los principales síntomas, y los más frecuentes, pues, va a ser tos crónica o modificada. Va a aparecer de un 8 a 75% de los pacientes con cáncer. Vamos a tener hemoptisis o expectoración hemóptica, que va a ir de 6 a 35% de los casos. Una neumonía persistente. Vamos a tener astenia y pérdida de peso. En la pérdida de peso va a ir del los 0 al 68% y la astenia del 0 al 10%. Vas a tener síntomas compresivos como disfonía, disfagia y síndrome de vena cava. También vamos a tener, síndromes paraneoplásicos como endocrinos, neuromusculares, hematológicos. También se puede desarrollar el síndrome de Panquat, que es un tumor apical con afección neurológica y del hombro. Y también vamos a tener metástasis frecuentemente en el cerebro, hígado, hueso y en los suprarrenales. También vamos a tener una fiebre, va a ir del 0 al 20%, dolor torácico del 20 al 49%, y disnea, va a ser del 3 al 60% de los casos. Y también podemos presentar acropaquia, que va a ir en un menor porcentaje, del 0 al 20%. Vamos a tener en el pronóstico, pues la verdad es que tienen mal pronóstico, ya que, como les mencionaba, la gente se da cuenta ya que tiene cáncer en estadios un poco más avanzados, y también va a depender mucho el tipo de cáncer broncogénico que hay. Este, Más adelante les voy a explicar, pero son diferentes tipos de cáncer broncogénicos. Pues la tasa de supervivencia a 5 años es baja, especialmente, pues, en estadios avanzados, eh, y solo el 18% de los pacientes sobrevive 5 años después del diagnóstico. En etapas tempranas del estadio 1 y 2, pues, la supervivencia mejora un poco y va del 61 al 34%. Ujú. Vamos a tener diferente clasificación, como les mencionaba, de los cánceres broncogénicos. Vamos a tener carcinoma de células no pequeñas. En este vamos a encontrar al adenocarcinoma, al carcinoma escamoso y al carcinoma de células grandes. Y luego vamos a tener otro tipo de cáncer que va a ser carcinoma de células pequeñas. Pues, va a ser más agresivo, pero responde mejor a quimioterapia. El que es más frecuente suele ser los carcinomas de células no pequeñas. Aquí les puse unas imágenes como se vería histopatológicamente.
la diferencia entre células pequeñas y las no pequeñas. Pues la fisiopatología es muy compleja, pues ya que hay hipótesis de qué causa el cáncer de pulmón. Como les mencionaba, la principal, pues, va a ser la exposición repetida a carcinógenos, como el humo del cigarro, que, pues, nos va a provocar una displasia, pues, del epitelio pulmonar. Y si esta exposición continúa, pues, nos va a provocar mutaciones genéticas y, pues, va a afectar la síntesis de proteína. También, pues, esto nos va a llevar a que se va a alterar el ciclo celular y, pues, esto es lo que va a promover la carcinogénesis. El Hay diferentes tipos de mutaciones genéticas, pero las más comunes y las cuales van a ser responsables del desarrollo del cáncer del pulmón, pues, van a ser unas que se llaman, BCL2, el P53, que va a ser para el cáncer de pulmón de células pequeñas, el P16, que es para el cáncer de células no pequeñas. Este, bueno, que me faltó decir que también en la clasificación histopatológica se va a basar en subtipos de celulares y moleculares. Esto, pues, nos va a ayudar mucho y va a ser esencial, pues, para nuestro diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón, ya que hay se basa en uno mismo, pero, pues, hay pequeñas diferencias en el tratamiento que se va a dar, dependiendo de, pues, su clasificación. Este, También, pues, en el cáncer existe una propagación tumoral, pues, a través de los espacios aéreos. Hay una mayor tasa, pues, de recurrencia y, esto pasa después de de recesiones limitadas. Este, Como les mencionaba, hay diferentes tipos. Vamos a tener los adenocarcinomas. Este, la patología, pues, del adenocarcinoma puede consistir en la formación de glándulas neoplásicas y la expresión del marcador neumocítico, o la mucina intracitoplasmática. Pues, también se va a clasificar según la extensión y la arquitectura de la formación de la glándula neoplásica, ya sea como la mucinosa o la no mucinosa. Y los subtipos no mucinosos son, acinar, papilar, micropapilar, lipídico y sólido. Y la identificación, pues, patológica de estos subtipos va a ser muy importante, pues, para nuestro pronóstico. Este, También vamos a tener, bueno, ahí se va a clasificar también en 2, el eh, adenocarcinoma mínimamente invasivo, que sus siglas va a ser AMI, va a ser, pues, un adenocarcinoma pequeño y solitario. Pues, va a ser de tamaño menor o igual a 3 centímetros y con una invasión mínima, menos de 5 milímetros, y va a tener un patrón de crecimiento predominante lipídico y similar a otras lesiones, pues, glandulares precursoras similares. Y vamos a tener la adenocarcinoma mucinoso invasivo. Pues, em, es no entra, pues, en la categoría de AMI cuando hay una mezcla significativa, pues, en patrones mucinosos y no mucinosos. Y, se va a dar, aproximadamente un 10% y se va a clasificar como adenocarcinoma, mixto. Luego vamos a tener los carcinomas de células escamosas. Se
se va a definir por la presencia de queratina o desmosomas intercelulares en la citología o por evidencia de inmunohistoquímica IHK de la expresión P40, P63, CK5 y CK6. Los subtipos de carcinoma de las células escamosas pues van a incluir al no queratinizante, al queratinizante y al basoloide. Los carcinomas de células escamosas presentan una necrosis central extensa, con la consiguiente, bueno, con una cavitación. Y los cánceres de células escamosas pueden presentar tumores de páncreas e hipercalemia. Como les había mencionado, los tumores de páncreas va a ser un tumor apical con afección neurológica y en el hombro. El cerebro, pues, va a ser el sitio más común de recurrencia posquirúrgica en caso de tumores de Pancoast. Vamos a tener también carcinoma de células grandes. El carcinoma de células grandes, o por sus siglas CSL, va a ser una neoplasia epitelial maligna que no presenta características citológicas compatibles con cánceres glandulares, escamosos o neuroendocrinos. No suelen expresar P40 ni TTF1 en la inmunohistoquímica y carecen de las características citológicas, pues, del carcinoma de células pequeñas. Normalmente se compone, pues, de células redondas a poligonales con nucleolos prominentes. También pues, las células, como el nombre lo menciona, van a ser grandes, con citoplasmas abundantes y, pues, no van a tener una característica definitoria. Eh, Luego vamos a tener el carcinoma de células pequeñas. Eh, pues se va a componer de células redondas, ovaladas o anguladas. Aquí pues, no se observan nucleolos diferenciados. En el carcinoma pues, de células pequeñas va a presentar una necrosis extensa. Suelen presentar tinción positiva con cromogranina o sinaptofisina. Aquí, pues, va a haber 3 subtipos celulares, que va a ser las células en avena, células intermedias, y células combinadas. Como tal, pues, no hay esta clasificación no tiene mucha relevancia clínica ni valor en el pronóstico, pero, bueno, sirve de dato saber que se pueden clasificar las células en 3 tipos. Aquí les puse unas imágenes en las cuales se puede apreciar el adenocarcinoma. En esta primera imagen vamos a tener una lesión nodular y de bordes especulados y va a tener, pues, una localización periférica. En esta imagen, aquí lo señala la flechita, pues va a tener una lesión nodular, igual de bordes irregulares, con calcificación periférica. Es de una paciente no fumadora y asintomática. La paciente, tiene 57 años. Luego aquí tenemos otra imagen. Igual aquí, está señalado por la flechita. También, va a ser, pues, una lesión nodular de bordes irregulares, igual con una calcificación periférica. Me parece que es la misma paciente, nada más que en diferente toma. Este, Aquí tenemos otra imagen. Eh, Aquí, pues, va a ser, bueno, este,
bueno, en donde saqué esta imagen menciona que, pues, es una mujer igual asintomática con hallazgo incidental de nódulo pulmonar, eh, solitario de contornos bien definidos y va a tener un diámetro de de 14 milímetros. Okey. Luego vamos a tener al carcinoma de células grandes. Aquí se puede ver la tumoración y observa como, pues, una masa grande en el hemitórax izquierdo. Luego vamos a tener las que les menciono, que suele ser la más común, que va a ser el carcinoma de células pequeñas. Aquí lo podemos ver donde está señalando la flechita, y también se va a observar, pues, como una masa grande con reforzamiento heterogéneo para hilar, del lado izquierdo, y este es de un paciente, pues, fumador. En esta imagen, pues, vamos a tener el carcinoma igual de células pequeñas. Aquí en las flechitas es donde se encuentra y va a tener una localización anterior derecha asociada, pues, a un derrame pleural bilateral y a gran adenopatía subcardinal. Me voy a enfocar en el carcinoma de células no pequeñas, porque como les menciono, es el más frecuente. Pues, al momento del diagnóstico inicial, el 20 por el 20 de los pacientes tienen enfermedad localizada, el 25% ya tienen metástasis regional y el 55%, pues, ya tienen la propagación a distancia, pues, de la enfermedad. Este, en los signos y síntomas de los diferentes cánceres pulmonares, en específico de los no pequeños, son debido, pues, a tumores primarios, este, diseminación locorregional, y enfermedad metastásica y producción de hormonas ectópicas. Vamos a tener síntomas, pues, según su ubicación. La presencia de los síntomas, como les mencionaba, pues, va a depender dónde esté ubicado el tumor primario, ya que puede ser, pues, central o periférico. Los tumores centrales generalmente, pueden ser los tumores centrales, generalmente carcinoma de células escamosas, pues nos van a producir tos, disnea, atelectasia, neumonía posobstructiva, silvancias y hemoptisis. En los tumores periféricos, pues generalmente aquí van a aparecer adenocarcinomas o carcinomas de células grandes. Pueden causar síntomas, debido a un derrame pleural o dolor severo como resultado, pues, de una infiltración a la pleura parietal y la pared torácica. Luego vamos a tener, debido a la localización periférica de los adenocarcinomas, estos no pueden no llamar la atención hasta que haya ya producido una metástasis extratorácica, como diseminación ósea o intercraneal. Okey. También una cosa muy importante es que cuando se diagnostica que tiene un paciente cáncer, de pulmón, pues, lo principal va a ser que si es un paciente fumador, pues, que de plano abandone el hábito, de estar fumando después del diagnóstico, ya que si sigue, pues, fumando, pues, va a empeorar su pronóstico de vida. Vamos a tener diferentes tipos de diagnósticos. Este, el general, pues, va a ser la historia clínica, ¿no? Ya que si vemos a un paciente que fuma, pues, tiene más prevalencia de padecer cáncer de pulmón. Vamos a tener exploración física, la evaluación de comorbilidades y capacidad funcional. En la parte de imagenología, pues, vamos a tener radiografía de tórax, TAC de tórax, tomografía por emisión de positrones,
de tórax o una resonancia magnética, en el cerebro, porque les mencionaba que hay cánceres que tienen más aparte de, bueno, cánceres de pulmones que igual producen tumoraciones en el cerebro. En cuanto al laboratorio, pues vamos a tener la básica, que es la biometría hemática. Vamos a igual pedir, una función, bueno, la función renal. Vamos a tener, bueno, vamos a evaluar igual la función cardiopulmonar, que va a ser la electrocardiograma. Vamos a tener igual la espirometría, y la dico que va a ser la capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono. Tenemos que tener obtención de tejidos, como en la broncoscopía. Este, ¿Me permiten 5 segundos? Perdón, también vamos a evaluar, sí, por la obtención de tejidos, que va a ser la broncoscopía, el ultrasonido endoscópico bronquial y, pues, una biopsia guiada por el TAC. Los signos, radiológicos del ataque relacionados más frecuente, pues, con el origen maligno de un nódulo pulmonar, pues, va a ser márgenes espiculados, retracción pulmonar y signo de captación vascular de contraste. Vamos a tener igual, pues, diagnósticos diferenciales, ya que tenemos que descartar otras posibles causas de síntomas similares que produce el cáncer de pulmón, como tos, hemoptisis, dolor torácico y pérdida de peso, ya que muchas veces se puede, confundir con enfermedades infecciosas como la tuberculosis, ya que pues sabemos que la tuberculosis pulmonar pues puede imitar el cáncer pulmonar con síntomas similares como la tos, hemoptisis, pérdida de peso, lesiones en las radiografías. También otra cosa, enfermedad infecciosa que se puede confundir es una bronquitis crónica, ya que pues produce, bueno, tiene tos crónica, producción de mucosidad y silbancias, que pues puede confundirse con sintomatología del cáncer, y esto pues especialmente en pacientes fumadores. También otra cosa que tenemos que descartar es que sea una neumonía, ya que pues esta infección pulmonar pues puede causar fiebre, tos, dolor torácico, disnea, y también tiene síntomas pues parecidos a los del cáncer de pulmón, especialmente pues si esta neumonía es de larga duración o recurrente. También, otra parte que tenemos que descartar, pues, que sea una enfermedad benigna, ¿no? Un tumor benigno, como los adenomas pulmonales, que pueden ser asintomáticos igual, y que puede causar igual síntomas similares. También que no sea una lesión secundaria, ya que, pues, por ejemplo, las metástasis pulmonares de tumores primarios en otros órganos pueden imitar el cáncer de pulmón, especialmente si se encuentran en múltiples nódulos en las radiografías. Y también tenemos que descartar que no sea una enfermedad inflamatoria, como la sarcoidosis o la fibrosis pulmonar idiopática, entre otras, pues, enfermedades inflamatorias. Y vamos a hacer esto, como les mencionaba, mediante nuestro forma de diagnóstico.
pues, como principal va a ser la historia clínica, luego de ahí nos vamos a los exámenes de laboratorio, ya de ahí, pues, nos iríamos a las imágenes, como la TAC, resonancia, una tomografía. Ya de ahí podemos, pues, pasar a la obtención de tejidos, como la broncoscopía, y ya por último, pues, una biopsia. Vamos a tener diferentes estadios, pues, en la fase temprana vamos a tener al estadio cero, que en el estadio cero el tumor se encuentra solo en las capas superiores de las células que revisten las vías respiratorias, pero no han invalidado a tejidos pulmonares más profundos ni a ganglios linfáticos cercanos. Tampoco se ha diseminado a partes distantes. Luego vamos a tener el estadio uno. Aquí pues el tumor está localizado exclusivamente en el pulmón. En función de su tamaño y localización, se puede estripar mediante cirugía. Y pues este va a ser un tumor menor de 3 centímetros. Y aquí todavía no hay una metástasis. Luego tenemos al estadio 2. Aquí el tumor está en el pulmón, pero aquí ya hay células cancerosas que han invadido los ganglios linfáticos cercanos a este tumor primario. Este tumor suele ser de menos de 6 centímetros y aquí pues ya se observa una metástasis. Como les mencionaba, pues ya invadió una parte de ganglios linfáticos. Vamos a tener el estadio 3, que se va a diferenciar en el A y en el B. En el A, pues el cáncer ya se ha propagado a los ganglios linfáticos y se encuentra alrededor de la carina, que pues va a ser el punto donde la tráquea se divide con los bronquios izquierdos y derechos, o en el espacio entre los pulmones, que pues va a ser el mediastino. Estos ganglios linfáticos ya se encuentran en el mismo lado que el tumor primario del pulmón. Y en el estadio 3B, el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos que se encuentran cerca de la clavícula en cualquiera de ambos lados, también alrededor de la carina y en el espacio, bueno, en el mediastino, o se ha propagado a los ganglios linfáticos que se ubican del lado opuesto del tumor primario. Y luego, como su último estadio, vamos a tener el estadio 4, que independientemente de su tamaño y su diseminación a ganglios, aquí hay una metástasis a una otra parte del cuerpo, ya sea hueso, hígado, riñones, cerebro, y pues este va a ser el estadio final. Vamos a tener diferentes tratamientos. Este, Vamos a tener la recesión anatómica, que va a ser la lobotomía, que pues va a ser la elección del cáncer de pulmones de células no pequeñas, principalmente en estadio 1 y 2, en pacientes que pueden tolerarla funcionalmente. También se va a recomendar ofrecer adyuvancia a los adultos en etapa clínica 2 y 3, completamente resecados con un buen estado funcional. Pues, ya sea con esquema basado en por 3 o 4 ciclos, esto se refiere, pues, ya a radioterapia. Eh, Menciona también que no existe una única combinación para quimioterapia basada en platino para la etapa avanzada de, pues, el cáncer pulmonar de células no pequeñas. Sin embargo, la combinación con pemetrexed se restringe histológicamente para no escamosas o epidermoide. En pacientes con tumores de sulco superior potencial rescatables, la RTKT concomitante es la primera elección. No está indicado tampoco, bueno, menciona que no está indicado ofrecer tratamiento de segunda línea a pacientes con mal estado general o con pérdida de peso mayor al 10%. También se recomienda el tratamiento de primera línea con
gefitinib en pacientes con mutaciones sensibilizadoras de GFR. También se recomienda dosis de tratamiento paliativo torácica a dosis de 30 GI, fracciones en pacientes pues, con buen estado funcional. La quimioterapia es preferible una doble combinación de fármacos con cisplatino en pacientes con células cancerígenas no pequeñas en etapas clínicas 3 con enfermedad no rescatable. Se recomienda pues quimioterapia concomitante y también se recomienda que todos los pacientes con cáncer pulmonar pues tengan este pues cuidados, medicamentos paliativos. Vamos a tener igual diferentes medicamentos que se puede dar en pacientes que están en quimioterapia. Por ejemplo, uno de ellos pues, va a ser un medicamento que se llama Aprepitant, que pues les va a ayudar demasiado a los pacientes, ya que pues va a estar indicado en combinación pues con otros fármacos antiméticos para la prevención de náuseas, vómito agudo, y esto pues va a ser asociados con los ciclos iniciales de quimioterapia. En adultos se recomienda que se administre 125 miligramos durante el primer día y 80 miligramos durante el segundo y tercer día. El tiempo, según, va a ser 3 días. Y tiene interacciones, va a tener contraindicaciones, pues, con otros medicamentos, por ejemplo, con la este, terfenadina, con el astemisol y con la cisaprida. También vamos a tener otro medicamento, pues ya sea como el carboplatino. Este va a ser mediante una infusión intravenosa. En adultos es de 400 miligramos. Esto pues se va a dividir entre la superficie corporal. Y de días ahí ya se tiene que calcular. Y pues está indicado pues para el tratamiento igual de cáncer de pulmón de células pequeñas. Eh, Luego tenemos al cisplatino. Pues en general se va a utilizar 20, eso igual ya se calcula, y pues como indicación terapéutica va a ser igual para el carcinoma pulmonar. Pues se combina con medicamento como la quimioterapia y pues les ayuda bastante a los pacientes. Y vamos a tener muchos medicamentos que se combinan pues junto con la quimioterapia, alrededor son como 20, pero pues principalmente en cáncer de pulmón, pues el principal tratamiento casi siempre cuando son estadios tempranos, pues se recomienda pues la cirugía, ya de ahí nos vamos a la radioterapia y ya por último, quimioterapia. También hay otros tratamientos como láser, que hace una resección de tumores en vías aéreas centrales, o otro que se llama braquiterapia intraluminal. Se va a dar en caso de que no hay opción de radioterapia externa y pues siempre dar algún tratamiento paliativo pues para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Bueno, y sería todo de mi parte. ¿Preguntas? Yo, Ujú. había yo leído sobre los tumores de Pancoast
que tienen predominancia derecha, este, o bueno, y que normalmente existen más tumoraciones porcentualmente en el pulmón derecho que en el izquierdo. No sé qué tan cierto sea eso. La predilección al derecho es por la circulación, aunque sí es más en mujeres y fumadoras como factor de riesgo en teoría. Y sí es teoría porque no hay algún estudio que marque la mujer fumadora va hacia el pulmón derecho, sino más bien tiene que ver con el tema de la y combustión directa hacia el bronquio principal derecho. Es como cuando tenemos el tema de este de que se va uno algo a la vía aérea por la rectificación del bronquio. Entonces, esa es una teoría que se puede asociar. Ahora, el PANCOAS tiene que ver con el la afección directa por el paquete vasculonervioso que tenemos. No es, haz de cuenta que la proporción es muy bajita a ser mayor ahí, pero, sí tendríamos que estar como muy atentos a el diagnóstico diferencial, sobre todo porque es en mujeres jóvenes. Y la otra parte importante en este tumor de Pancos es que como es apical y está relacionado con infecciones. Entonces, sobre todo, les digo virales o exposición a asbesto, por eso se va al tema apical y no tiene una predominancia aquí en el tema de infecciones. Y creo que es lo que te puedo comentar. Gracias, Doc. Había yo leído también sobre tumoraciones predilectas en el pulmón izquierdo y Ujú. también una vez en imagen hicieron mención, pero no sé si lo escuché mal o lo escribí mal, sobre un hibernoma, pero pues hibernoma es tumor benigno, creo. Ah, sí, es que ella habló como de todo el espectro de broncopulmonares. Entonces, y obviamente uno se enfocó más a los malignos, pero sí, sí, los cibernomas que son es más incidentalomas, tomamos placa por otra situación, sobre todo vamos a hacer evaluación preoperatoria, es que se cayó y tuvimos que usar una placa, entonces vemos esas imágenes asociadas, y sí es benigno, es Pero un sí podría carcinoma. tener potencialidad para hacerse maligno. O sea, Mm, obviamente se individualiza el paciente, ¿no? Pero Es muy poca la probabilidad, porque ahorita eso es lo que quiero como reforzar un poco del tema de, cómo vamos a ver las imágenes y la otra, este, cómo vamos a seguirlas. Es lo que ahorita les quiero reforzar. Pero la posibilidad de hacerse maligno la vamos a estar, es muy poca, va a depender del factor de riesgo. Puedes tener un hibernoma y ser una persona muy bien portada, pero, después empiezas a fumar o, vapear, entonces ese hibernoma puede convertirse en algo maligno. Eso sí es como muy importante, tomar en cuenta. La otra te da una infección pulmonar asociada, todavía, de todas las virales, tiene que ver con lamentable asociación con VIH. Entonces, grupo de herpes virus es una de este grupo que es difícil que te dé, pero bueno, en el espectro de SIDA sí te va a dar. Ese hibernoma se puede convertir en algo maligno, pero así por sí solo, la posibilidad es muy baja. ¿Alguien más?
Mira, entonces, relacionado a eso, ahí ven mi pantalla. Sí, doc. Bueno, entonces, los síntomas que se tienen que aprender, ojo, son los más comunes, no son únicos, pero sería la tos persistente, la disnea, el dolor. Tiene que ver un espectro bastante importante el dolor porque es cuando tenemos que diferenciarlo de origen torácico y origen no torácico. Bueno, es dolor torácico, es una variedad importante, y la otra puede haber pérdida de peso. Entonces, los cuatro son como los que en un mismo paciente nos tienen que hacer pensar en este tema de cáncer broncopulmonar. Bueno, la otra, ¿en quién tenemos que hacer el screening? O sea, voy a estar vigilando muy de cerca a estos pacientes y va a ser, primero, aquellos pacientes que encontremos un nódulo. Nódulo va a ser una imagen menor a 3 centímetros y una masa pulmonar es esa imagen, pero es mayor a 3 centímetros. ¿En quién vamos a tener más miedo? En ambos, dependiendo del factor de riesgo. Ahora, si yo les digo, es que encontramos un nódulo pulmonar solitario, tu mente es, bola menos de 3 centímetros, pero en un paciente que no fuma y es deportista. Entonces tú dices, bueno, ok, estoy un poco tranquilo. Sin embargo, ahora tengo un nódulo pulmonar solitario en un paciente con un índice tabáquico, que aquí es donde vamos entonces a regresar a las primeras clases, perdón, de índice tabáquico mayor a 35 paquetes año, te firmo que vas a tener cáncer pulmonar en los siguientes 10 años si sigues fumando de esa manera. Entonces, recordar, mayor a 35 paquetes año, factor de riesgo sí o sí. 1, ya vas a tener EPOC, y 2, cáncer broncopulmonar asegurado. Bueno, entonces, este screening, vamos a, un ejemplo, un paciente que llega para que lo operemos de la rodilla, su índice tabáquico es de 40 paquetes año, y pues tomamos la placa de tórax, sale con su nódulo pulmonar, entonces es una alerta roja. ¿Qué hacemos? Luego, tomografía. Y en la tomografía tenemos que estar viendo si tenemos o no lesiones. Ay, no voy a poder hacerla grande. Aquí estamos viendo. Y tenemos que ver cómo es la lesión. Primero, la forma. Tiene que ver si es de bordes regulares o de bordes irregulares, como el caso de este nódulo que se ve acá. Tiene una forma irregular. Le ven, tiene un pico aquí abajo donde está marcando la flecha. ¿Sí lo alcanzan a ver? En este. Sí, Ahora vamos a buscar en el mismo paciente, tiene varios. El que está acá, está otro grandote, tiene una lesión irregular. Esta mide más de 3 centímetros. Obviamente la tomografía nos permite medir el tamaño. La otra, las unidades Hounsfield, es para ver si es sólido, si tiene en su interior algún líquido. Y entonces la otra tenemos que ver si tiene alguna conexión con alguien más. Y tiene este es un nódulo de bordes irregulares y tiene espícula, o sea, pico. Esta es una masa
bordes irregulares y tiene conexión con otra que está aquí al lado. Pero además, si se fijan, está muy bonita. Aquí está la masa, tiene una conexión y tiene una cola de cometa. Esa línea un poco recta que les marqué, la voy a quitar y se fijan, y ahí hay una lesión también. Está reforzando el vaso. Entonces, el vaso sanguíneo, y además estamos teniendo otra lesión, la reforzada y esta grandota. ¿Ya la vieron? Entonces, lo que tú vas a ver en una placa sería a lo mejor solo el puro nódulo o la masa. Ya hacemos a tomografía para poder entonces determinar qué forma tiene, qué contorno, tiene o no calcificación. La calcificación pronostica, valga la redundancia, mal pronóstico. Tiene cavitación. em, la otra tiene alrededor vidrio despulido, que sería edema intersticial. Cuenta con broncograma aéreo o no, bronquiolograma, se refuerza con el medio de contraste, y la otra que vamos a estar vigilando cada 6 meses en el caso de índices tabáquicos mayores a 35 sería el ritmo de crecimiento. Entonces, el ritmo de crecimiento se refiere a los milímetros y o centímetros que tiene de tamaño, aumento de tamaño en los siguientes 6 meses. Si tu paciente tiene un índice de crecimiento mayor a 0.5 centímetros en 6 meses, ese nódulo, ojo, los nódulos son los únicos que vamos a estar midiendo en tiempo. Las masas, esas de una vez les vamos a ir a hacer biopsia. Los nódulos pulmonares solitarios que sean de contorno irregular, que no tengan calcificación, que no tengan cavitación, que no tengan vidrio despulido, que no tengan broncograma o bronquiolograma, que no refuercen el medio de contraste, se dejan en paz cada año. Obvio, y también que no tengas un IT mayor a 35. Entonces, los que sí tengan todo esto, ese nódulo se tiene que vigilar cada 6 meses. Entonces, la otra parte importante es que todo paciente que tenga un índice tabáquico mayor a 35 paquetes año y que sea necio y quiera seguir fumando, entonces tenemos que hacerle tomografía cada año, aunque no hayamos encontrado ni masa ni nódulo. Entonces, ese screening se les hace porque ya sabemos que tienen un factor de riesgo muy alto para sí o sí desarrollar cáncer broncopulmonar. Bueno, luego la otra, aquí está una imagen mucho mejor definida. La otra es importante que veamos si nuestro tumor es de crecimiento central, que es el caso de este paciente, o si tuviera un crecimiento periférico, que es el caso de este. Entonces, porque de ahí va a depender qué estudio le vamos a lanzar. En el caso de los periféricos, o haríamos una biopsia guiada por TAC. Aquí entra, le toma una muestra, se acabó el asunto. En el caso de los centrales, tendríamos que entrar con el broncoscopio y tomar la muestra por broncoscopía. No atraviesa una agujota toda esta área. Entonces, eso también es importante. Tienes tumor de crecimiento central o de crecimiento periférico. Y acá tenemos el paciente. La variedad de presentación del cáncer broncopulmonar es infinita. Puede ser unilateral, puede ser derecha-izquierda, puede ser bilateral, entonces, o puede ser en ganglios linfáticos. Aquí tenemos dos, una masa y un nódulo.
Desde que la vemos, ya valió el paciente porque se le ve perfectamente. Vamos a ver aquí en el lado derecho. Estamos viendo una tomografía con ventana a mediastino. Cuando es ventana a mediastino, el pulmón se ve negro, pero se ven perfectamente el mediastino. Y esto hace que entonces todo lo que sea una víscera un poco más sólida pueda por este tumor. Entonces, em, vemos, esta es una afección bilateral, la otra tiene una afección central y tenemos que bajar el corte, y lo que encontramos acá es esta gran masota. Em, Esta masa es una masa heterogénea, tiene varios densidades y la otra obviamente muchas espículas. Desde que la vemos ya valió, este es un cáncer. Ahora, pero desde que vemos acá este nódulo, si se fijan bien, tiene también varios espículas, piquitos, y el color es diferente. En la parte como, a ver si logro hacer una diferenciación. Ay, no, es que está muy chiquita, espérense. No. Bueno, justo donde está la flecha, el pico de la flecha, se ve más blanco. Y si vemos a la mitad, se ve un poco más gris. ¿Sí logran ver esa diferencia de color? Niñas, niños, Sí, doc. lo que ves como más blanco es calcificación. Entonces también dices, no, pues está borde irregular, con espícula y calcificada. Este paciente firmamos que es un cáncer. Bueno, la otra parte que quería comentarle es la ayuda importante con el PET. PET nos va a ayudar no al diagnóstico, sino a ver la evolución del tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se le da su ciclo completo, ya sea de quimio, radioterapia al paciente, y se busca ver si hay o no actividad tumoral residual después del tratamiento. Entonces, aquí, no, pero ¿qué creen? Que no nada más vamos a ir al pulmón, sino vamos a ir a los sitios de metástasis, que los más frecuentes para pulmón sería el hígado, el sistema nervioso central importante, obviamente, la otra sería el hueso y la otra sería los ganglios linfáticos. Entonces, en ese orden. Y bueno, entonces, PET buscamos actividad tumoral residual o al contrario, ya se quitó el tumor y está muy feliz el paciente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una actividad tumoral. Primero vemos la imagen que está en simple, no tiene ningún biomarcador. Aquí el PET casi lo hacen con el biomarcador que sería glucosa. Entonces, se inyecta ese medio de contraste y donde hay más actividad, ¿por qué? Porque el tumor come metabolitos, no es como tal glucosa, es un metabolito de la glucosa, va y capta donde hay más, donde está comiendo más, por decírselos así. Aquí está, la actividad está a nivel de la base del lado izquierdo. Entonces, este paciente, lamentablemente, donde hay actividad es en la base izquierda. Entonces, también se puede utilizar el ultrasonido con fines de ver tamaños. Obviamente tiene que ser un tamaño un poco grandecito, ver qué hay dentro de su contenido y diferenciar que no sea algún absceso, algún quiste, algún empiema como diagnóstico diferencial. Bueno, los esquemas, la verdad, para ustedes no está como, no me interesa mucho que los aprendan. Sí saber que nuestra primera línea de tratamiento es ir a hacer más pequeño el tumor antes de resecarlo, si es que pudiera resecarse. Entonces, actualmente con las terapias blanco,
que se van a hacer a través de qué marcador tiene tu tumor, si son HER1, 2, 3. Eso se toma a través de las biopsias y se les hace ese tipo de, entre comillas, inmunohistoquímica, si son respondedores o no. Y también con la inmunoterapia ha mejorado bastante este pronóstico de los pacientes. Sin embargo, si tu paciente sigue fumando y bueno, le das tratamiento y todo, pues qué padre, pero de que se le va a quitar el cáncer es un no. Si mejoran, pero sigue el factor de riesgo, no se va a quitar. La otra parte sería que veamos, quién tiene que revisar estos pacientes. Entonces serían principalmente, em, encuentran una masa, luego lo derivas a, entre comillas, neumología, tardan mucho en darte una cita, este, mándalo a medicina interna, tardan mucho en darte una cita, busca un privado. La neta, sí, para ir avanzándole, porque ya una vez que lo detectamos, el pronóstico es muy corto. Entonces, sí tratar de la atención a la brevedad. ¿Qué pacientes llegan a urgencias y decimos, híjole, este puede ser cáncer broncopulmonar? Serían los que tienen hemoptisis. Entonces, ellos, pues, ¿porque llegan? Porque están con sangrado y la otra empiezan con bastante dolor y disnea. Bueno, ahora, vamos a reforzar las parte de imagenología. Traje varias imágenes para que entonces lo que habló Daira es el tema de cáncer broncopulmonar. Obviamente nace directamente en bronquios, bronquiolos o el tema del parenquima pulmonar. Sin embargo, sus ojitos tienen que saber evaluar imágenes cuando no es un cáncer que nació broncopulmonar, sino viene de otro lado. Y entonces, para eso traje varias imágenes. Entonces, tenemos aquí la primera imagen. Lo que tienen que hacer es ver si es una afección unilateral o bilateral. En este caso es bilateral. Ahora, tenemos varias imágenes que son en forma de nodulares, varios. Obviamente no son nódulos perfectos, circulares, ¿no? Pero si ustedes le ven, son más en forma de bolas. Este paciente tiene se llaman, ¿cómo sabes que son metástasis? Por esta característica bilateral y la otra en forma de nódulos. Entonces, este paciente, el diagnóstico de cáncer primario fue de testículo y pues lamentablemente ya está con varias metástasis a nivel bilateral. Ahora vamos a ver otro. Tenemos también, primero nuestra placa de tórax. Vean cómo se ve. Este es nódulo o masa. Es masa, ¿no? ¿No? Mide más de Ok, 3. sí. Y este de aquí abajo, Nódulo. nódulo. Y Masa. Nódulo. es que hay dos. Está uno como en la parte de abajo y de arriba son dos nódulos. Tiene una masa enorme y tiene varios nódulos. Entonces, ya cuando ves eso, pues de que va a ser cáncer, va a ser cáncer. Pero ahora, ¿qué hacemos? Definimos mejor a través de la tomografía. Veamos cómo está. Quedamos si es una espiculado, ya valimos. Tiene como áreas calcificadas, ya valimos. Y la otra, si tenemos bilateralidad, ya valimos. Les dije, el cáncer broncopulmonar puede ser unilateral o bilateral o en ganglios linfáticos.
Este no excluye que fuera primario de pulmón, el que sea así. Sin embargo, como ya tenía el paciente osteosarcoma y el primero en diagnosticarse fue el tumor del hueso, entonces, por eso sí podemos asegurar que este es un cáncer metastásico. Si no hubiéramos tenido el diagnóstico previo de algún cáncer, entonces sería primario de pulmón. Y bueno, la otra parte, vemos varios pequeñitos micronodulitos, ahí vean los periféricos, están en los dos hemitórax, estos pequeñines, aquí atrás se ve uno chiquito, bien definido, ese, y además este tiene un poco de vidrio despulido, y aquí arriba hay varios pequeñines. Entonces, igual es metástasis, pero este es de un cáncer de colon. Este se ve mejor, una placa de tórax. Veamos cómo están, se llama imagen en roseta de maíz o palomitas de maíz. Es una em, afección también bilateral, bastantes nódulos, enormes, unos más pequeños, y este personaje también tiene metástasis de cáncer de colon. Aquí sabemos que el tumor no primario no es de pulmón, sino viene de otro lado. Este es una afección bilateral, una señora con cáncer de mama, y vemos como la afección también la tenemos en los dos hemitórax. Tiene derrame, aquí tiene derrame pleural, este es el derrame, y aquí varios nódulos, una masa y varios micronódulos. Entonces, metástasis de cáncer de mama a pulmón bilateral más derrame pleural. Hay una infinidad de lesiones. Vean, este está muy perfecto. Si lo ven así de primera, ¿qué diagnóstico le ponen? ¿Le ven cara de cáncer a este? No, sería como neumonía. Ándale, otro diagnóstico que puede ser. Fíjense bien, está bien flaco. Flaca. Es flaca, porque acá está su boobie, ya un pellejín. Aquí está el otro boobie. Entonces, vamos a quitarle las boobies. No tiene casi masa grasa, está muy emaciada. Aparte de neumonía, ¿qué otro diagnóstico vamos a poderle echar a esta pobre señora? ¿Afección bilateral? Sí. ¿Quién está TB, afectado? Ándale, tuberculosis miliar, ok, ¿qué más? Neumonía, tuberculosis, ¿qué otra? Y afección intersticial, todo el intersticio está lleno, lleno, lleno. Aquí hay unas áreas de Un absceso, absceso, no. ¿Por qué el absceso no? El absceso, acuérdense que es una lesión con una pared delgadita y un nivel hidroaéreo, agua y aire. Entonces, no. TB sí. Neumonía sí. ¿Qué otro? derrame pericárdico. No. El derrame pericárdico lo veríamos como doble contorno y un corazón más gordo. Afecciones pulmonares, un hongo, sí, muy bien, una micosis pulmonar puede ser. Puede ser un paciente que tenga VIH con SIDA, sí, muy bien.
puede tener un paciente con no hemos visto enfermedades ocupacionales, esas se las paso, una neumoconiosis también muy bien, puede ser un paciente con una fibrosis pulmonar, sí, muy bien. Esta imagen está para llorar porque pueden ser varias cosas. Sin embargo, este paciente tiene una leucemia. Entonces, ¿qué pasa con la leucemia? Son tantos leucocitos que van y se atoran en el intersticio pulmonar. Y entonces, finalmente, lo ves así. Obvio, tienes que saber cuál es el diagnóstico de base. Pero este tiene una leucemia y todos estos son infiltrados por ay, leucocitos. Otra que sería, vean, parece esta una neumonía, pero que sale de lo raro de la neumonía. Vean estas imágenes, también que es bilateral. Y vamos a ver esta. Se parece esta lesión a esta y a esta. Sin embargo, ¿qué tenemos aquí? Todos los ganglios linfáticos, ven aquí cómo se marca muy bien el bronquio. Acá arriba, el conglomerado ganglionar. Aquí arriba, un gangliote horrible, que se inflaman tanto que no permiten el drenado del líquido linfático pulmonar y por eso se hace así una linfangitis. Esta es asociada al cáncer de próstata y este es al cáncer de mama. Entonces, quiere decir que ambos tienen actividad tumoral impresionante. Por eso va y se atora en los ganglios tratan de defender del cáncer, sin embargo no lo logran y congestionan la parte del parénquima pulmonar. Muy importante, afección unilateral con derrame pleural masivo. ¿Por qué se llama masivo? Porque tiene el 100%. Entonces podemos ver que además tiene una retracción del diafragma. Está como que se sube, ¿no? En la otra vamos a ver que aquí adentro podemos distinguir cómo está el parénquima pulmonar. Fíjense bien en esta área. La vamos a quitar y puedes ver como en el fondo parte del parénquima pulmonar, pero alrededor tienes derrame pleural. Entonces, derrame pleural, esto que se ve como más gris, y aquí en medio, que se ve como gris claro, que es el parénquima pulmonar. Hay algo, seguramente es una masa, que está haciendo que se eleve. Aquí viene nuestro diafragma normal y acá viene el izquierdo. Jala o retrae el diafragma. Entonces, esa es otra imagen. La otra es que puedes tener muy mala suerte y tener dos lesiones. Entonces, de hecho, tiene varias este personajito. La primera, que es muy evidente, vamos al pulmón del lado derecho, la base, una masa. Y el izquierdo tenemos un derrame pleural masivo. Entonces, cuando es así, el tumor viene de otro lado, porque está aquí un tipo de lesión y acá otro tipo de lesión, y aquí en medio hay una calcificación, pero que no depende de pulmón, sino depende de tubo digestivo. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos. Vean esta placa, qué bonita está. Y ya son todas. ¿Dudas hasta este momento? Esta última era de colon, metástasis de colon. De colon. Ajá, así es, colon. Ahora vamos a pasarles. ¿Dudas? Dudas, 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 dudas. ¿Cuántos tumores de Pancos le han tocado? 4. En toda mi vida, 4. Y, ay, pobres, les va muy mal.
Es que cuando llegaron con diagnóstico de, ay, no, es un dolor muscular, ay, no, es cefalea, ay, no, o sea, pasearon por un buen. La última fue una chica de 32 años, no fumadora. Ay, no, le fue súper mal, súper mal. Llegan con muchas metástasis. Espérenme, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dudas, niñas? Aquí está. Siento que ya se durmieron, ¿verdad? No, doctora. A ver, amiguitas, ya les llegó el primer caso. De las niñas, quién no sea Daira, pobre, ya está toda lastimada de la garganta? ¿Quién empieza a leer? Niñas. Bueno, no todas. Yo, doctora, ¿es de la bota del mundo? Ah, Sí. Déjenla, pongo en la imagen de la. En el. Ahí se ve, ¿no? Ahora sí. voy. Caso clínico, cáncer de pulmón. Marcela, 67 años. Motivo de consulta, dolor en el hombro izquierdo hace 2 semanas, sin antecedentes de trauma. Tos irritativa hace 2 meses, disnea de esfuerzo de 3 semanas de evolución. Enfermedad actual. ¿Qué le faltaría aquí? ¿Se acuerdan que les puse los 4 síntomas? ¿Cuál le faltaría? Ya tiene dolor, ¿no? Tos y disnea. Pérdida de peso. Pérdida de Cable. peso. Eso, muy bien, sigamos. Enfermedad actual y antecedentes. La paciente refiere a haber sido diagnosticada de EPOC hace ya 10 años. Fumadora de 2, ¿qué dice? ¿Alados? Atados sería 2 cajas. De O 2 sea, son atados por día. Desde los 20 años. Desde el diagnóstico de POC, redujo el consumo a 5 cigarrillos por día, pero no eliminó el hábito. con es 2 cajetillas al día desde los 20 años y tiene 67, o sea, tiene 47, sí, 47 años. ¿Qué índice tabáquico tiene? 2 cajetillas al día por 47 años. ¿Cómo se saca el índice tabáquico? ¿Sería 4.7, doctora? 4.7, no. Bueno, así me sale. Es número de cigarrillos al día por número de años fumados entre 20. ¿Cuánto les da? 4.7 es muy bajito. Son 47 años. La caja la redondeamos en 20, ¿verdad? Sí. 20 cigarros. Ujú. Me da 94. A ver, a todos les tiene que dar lo mismo. Son 40
por 47 años que fumó, Ajá, entre 20. entre 20 y 94. Los demás, las demás, 94. todas están, ya, la que le dio 4 punto y tantos, 4.5, ya quedó aclarada la situación, Sí, doctora, ya. ¿sí? Entonces, desde que tú ves el número de años, ya dices, no, no manches, esta sí me va a salir con un IT muy alto. ¿Cuánto quedamos que tiene para de IT para que tengamos cáncer de pulmón? ¿Cuánto tiene que ser? Más de 35 paquetes año. Y esta supera. Esta supera, obviamente, nuestros 35 paquetes año. Bueno, ya vamos cumpliendo con los criterios. Tiene 3 de 4 de los clínicos, más el índice tabáquico. Sigamos. Sí. Los últimos 2 meses la tos se volvió irritante e insoportable. Hace 3 semanas refiere que le falta el aire cuando juega con su nieto de 5 años a la mancha, lo cual ella podía La realizar sin marcha. inconvenientes. Marcha, a lo cual ella podía realizar sin inconvenientes a pesar de su patología. Refiere haber consumido analgésicos el día de ayer para calmar el dolor en el hombro. Al no haber mejoría, decidió concurrir hoy a la consulta. Además comentó que llamaba su atención el hecho de que a pesar que su alimentación es la misma de siempre, bajó 5 kilogramos en los últimos 4 meses. Ya están los 4, entonces, datos clínicos para pensar en cáncer broncopulmonar. Ya está la pérdida de peso ahí. Antecedentes. ¿Qué dice? No. ¿Es una T o una L, doctor? Es que no alcanza a distinguir antecedentes. Tocoginecológicos. Tocoginecológicos. G5, P2, C2 y A1. Hábitos tóxicos. Tabaco. En el examen físico, la inspección presenta. Aquí dice. Tosis palpebral. Tosis palpebral. No hay enofonía. Enoftalmia. O sea, el ojo Enoftalmia. hundido. Y miosis unilateral izquierda. La auscultación pulmonar puso en evidencia una leve disminución del murmullo vesicular en el lóbulo superior izquierdo. Diagnóstico presuntivo, tumor de vértice de pulmón, Pancuas. Métodos complementarios, radiografía. Métodos complementarios, radiografía de tórax, TAC, resonancia magnética de tórax, para la evaluación del simpático cervical y plexo braquial. Y pues ya está la imagen, y abajo dice: al recibir esta imagen radiológica se indica punción, aspiración con aguja fina, PAF, para el diagnóstico histológico. Es carcinoma epidermoide de células no pequeñas, estadio 3A, y tratamiento sería radioterapia previa a cirugía. Ok, entonces aquí vemos la bola que está apical izquierda, se ve bastante bien. Y el problema es que como está en el ápice pulmonar, está comprimiendo, lesionando, invadiendo. Ya él va abajo de la clavícula, acuérdense que va el paquete vascular y nervioso, y por eso es que haces la parálisis de ocular, y aparte
el tema de el dolor importante en el hombro, que es reflejo a esta lesión. Como podemos ver entonces, cuando ustedes, este lo saqué de una revista de Colombia, por eso tiene esa terminología un poco chistosa del tema de tocoquirúrgicos, para nosotros sería ginecobstétricos. Pero si pueden ver, le falta hacer evidente algunos aspectos, sobre todo de a ustedes lo que les debe llamar la atención es los índices tabáquicos. Les dije dentro del tema, si tú tienes un índice tabáquico mayor a 30 paquetes año, te firmo que tienes EPOC en lo siguiente EPOC con 35. Aquí está firmado su EPOC. Si tú sigues fumando, te firmo que y tu IT es más de 35, que vas a tener cáncer pulmonar. Entonces, esa parte, por favor, quédensela, grábenla, porque las historias clínicas, a mí no me importa que me pongas. Fumador, sí. Pero lo que tienes que irte es saber el índice tabáquico. Puedo fumar desde hace 40 años un cigarro al día. Pues si me sacas el IT, va a ser muy bajito. O sea, ¿qué me importa tu IT con con esa fumadera? Me importa bastante cuando sube más de 30. Entonces, eso es algo que volvemos objetivo. Y la otra, que en este caso lo elegí porque sí cumple con los 4 criterios clínicos, que vimos la tos, el dolor torácico, la otra es la pérdida de peso y la otra es la disnea. Entonces, no son los únicos, pero son los que más frecuente vamos a tener. Y el otro sería la hemoptisis. Este no tiene hemoptisis porque está apical. Solo los tumores centrales van a tener hemoptisis. Los demás, no. Bueno, dudas, preguntas. Dudas. Lo de la tos, bueno, lo que le pasó en los ojos no podría ser por una metástasis al sistema nervioso central. No, todavía no. Si te fijas aquí en la base de la imagen, está perfectamente en toda la raíz del paquete vascular y nervioso. Todavía es periférica. Por eso hacen la endoftalma. Es como que el ojo se sume, pero en realidad no se sume, sino hay más edema peripalpebral. Y la otra, no tenemos la miosis, aunque es unilateral, todavía no tiene pérdida de los reflejos. Es solo por compresión del nervio periférico. Aún en esta etapa. Bueno, gracias. ¿Los demás? Niñas, ¿Esta paciente podría tener un buen pronóstico, doctora, o ya simplemente ya fue, por así decirlo? estás en estadio 3A. Los que tienen muy buen pronóstico son los estadios 1. Esta tiene regular pronóstico. Quiere decir que primero se le baja el tamaño del tumor y luego lo resecas. Algunas secuelillas sí pueden quedar ya con la inmunoterapia. La verdad es que sí les va bien, le va a ir bien. Mientras sea todavía A, les va mejor. Obvio quisiéramos que fuera 1, pero sí le va a ir bien. Todo lo que entrena les va mejor. Lo que entraría en 1 le va súper bien. Y la otra, ya les dije, si sigue fumando, no importa que bajes el número de cigarrillos, necesitas quitarlo de tu vida. Ahora, les tengo malas noticias. Aunque tú dejes de fumar, baja el riesgo. Una vez que tú quitaste el tabaco, el 50%.
hasta los 10 años que dejaste de fumar. O sea, no haz de cuenta, yo dejo de fumar en enero y estamos en mayo, ya quiero que se me quite el factor de riesgo. No, solo va a disminuir el 50% y esto es hasta los 10 años que suspendimos para siempre, nunca jamás el hábito de fumar. Los vapeadores, les tengo malas noticias, amigos. Tienen hasta mayor factor de riesgo para cáncer broncopulmonar. No me salgan con sus cosas de que no, la combustión es finalmente lo que estamos tratando de que no hagas. Y el vapeador también hace combustión. Claro, no tienes nicotina, pero tiene un montón de alquitranes y más de 1100 productos de combustión, que entonces da peor a que tú hagas un tabaco común y corriente. Entonces, hay artículos muy preciosos donde también, ay, qué mala onda. El hacer el vapeo tiene mayor factor de riesgo. Y más porque también tienen ahora la modalidad de cosas como tipo, voy a poner así, artesanales, donde tú mismo te haces tus productos y le pones, o los venden ya sabor fulano, sabor sutano y no sé qué onda. También hacen combustión, entonces, amigos, no hay, el punto sería, dejen de fumar para que no tengamos todas estas complicaciones. Hablando de cáncer broncopulmonar. Hablando de EPOC, también es el mismo factor de riesgo porque haces combustión. Y ya, como que era lo que quería comentarles. ¿No? ¿Dudas, niñas? ¿Preguntas, niños, niñas? No, doctora. Bueno, entonces, ya saben que hoy no tenemos programadas clases de neuro, pero el doctor les va a mandar la liga a las 10 de la mañana para que estén listas a esa hora y él va a dar algún tema, algo así. Bueno, Doc, gracias. Y acuérdense que hoy no vamos a ir al hospital, entonces nos estamos hablando, mensajeando el martes. Gracias, Doctora, doctora. gracias. Gracias, doctora. Hasta pronto, bye.